JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta nueva sesión de trading en directo, de análisis semanal que hacemos cada lunes, donde pues bueno, vamos a repasar cuáles son los principales eventos o cuáles son los principales movimientos que estamos viendo en el mercado para prepararnos así, pues bueno, para lo que puede venir para esta semana. Por tanto, pues bueno, haremos o intentaremos hacer un análisis completo de los principales activos del mercado y nos fijaremos también en las principales referencias macroeconómicas y en las últimas noticias que estamos observando en el mercado. Antes de nada, como siempre, ya sabéis, tenemos que pasar por el aviso de riesgo y recordaros que debéis invertir de forma responsable. Como ya sabéis, hay riesgos involucrados en la operativa tanto de acciones al contado como de cualquier otro instrumento financiero y, por supuesto, hay que recordar que las rentabilidades pasadas pues no garantizan rentabilidades futuras. Siempre hay que considerar si se puede tolerar pues bueno, tales pérdidas antes de invertir. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos preparado para esta sesión, para esta semana? Lo primero de todo, como siempre hacemos, vamos a revisar el calendario económico de la semana. Esta semana no va a haber grandes referencias macroeconómicas. Tenemos, pues bueno, la famosa reunión del Jackson Hole que se producirá el viernes, donde los principales banqueros centrales se reúnen para hablar de las perspectivas de futuro y será, yo creo que muy interesante las posibles declaraciones que haga Jerome Powell, ¿no? Además de esto, pues bueno, tenemos algunos datos de PMI y demás que ahora repasaremos. En cuanto a las últimas noticias del mercado, parece que hay bastante foco de atención esta semana en todas las compañías de semiconductores como AMD, como ASML Holding, Nvidia, etcétera. Por tanto, repasaremos algunas de las últimas noticias sobre este tipo de compañías porque, bueno, parece ser que empieza a haber cierto movimiento de nuevo, ¿no? sobre este tipo de compañías o el sector de los semiconductores. Por supuesto, también haremos el análisis técnico de los principales activos. Vamos a ver cuáles son las principales perspectivas desde el punto de vista técnico para los principales índices y los principales activos del mercado. Y, por supuesto, pues intentaremos identificar potenciales oportunidades de inversión. Por supuesto, como siempre, os recuerdo que podéis lanzarnos vuestras consultas. Si queréis que analicemos un activo en concreto, podéis escribirnos a través de la parte de preguntas y encantados de, pues bueno, de hacer el análisis y un poco pues investigar un poco más sobre ese activo en concreto que nos digáis. También, por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis realizar cualquier tipo de comentario relacionado con los contenidos que vamos a ir viendo, pues por supuesto ya tenéis habilitado el apartado de preguntas y el chat para que lo podáis hacer con total libertad. En el caso de que veáis esta sesión en diferido, o sea, la sesión grabada, que como sabéis colgamos en nuestro canal de YouTube, pues también en el apartado de comentarios nos dejáis vuestras consultas e intentaremos responderos, pues sí, como siempre, lo antes posible. Así que, si os parece bien, comenzamos. Lo primero de todo, por la parte macroeconómica. Vamos a ver cuáles son los principales eventos que nos esperan para esta semana. Hoy sesión bastante plana en el mercado, sesión de lunes, no tenemos referencias macroeconómicas importantes y por tanto, pues bueno, no estimamos que haya volatilidad en esta sesión, ¿no? Eso sí, a partir ya de mañana martes, 20 de agosto, tendremos esos datos de inflación anualizados para el mes de julio de toda la zona euro. Ya hemos estado viendo cómo en principio parece que la inflación se sigue reduciendo paulatinamente en Europa, aproximándose a ese objetivo que marcó el Banco Central Europeo del 2%, aunque parece ser que en este caso en la inflación para el mes de julio en la zona euro repuntará una décima hasta el 2,6%. Estábamos en el 2,5% y pasaría al 2,6%. Por tanto, mañana a las 11 de la mañana, martes, conoceremos este dato macro para Europa sobre el IPC de toda la zona euro. Veremos a ver pues un poco pues cómo va evolucionando. Tener en cuenta que el Banco Central Europeo ya ha hecho su primera bajada de tipos de interés en el pasado mes de julio y que no se estima, o por lo menos no se espera, que en el mes de septiembre, dentro de unos días, dentro de unas semanas, vaya a haber una segunda bajada de tipos de interés, dado que es bastante probable que el Banco Central Europeo espere a la decisión
de la Reserva Federal. Además, es tener en cuenta que la reunión del Banco Central Europeo de septiembre se va a producir unos días antes que la de la Reserva Federal y todo el mundo espera esa bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Así que seguramente Banco Central Europeo esperará primero la reacción del Banco de la Reserva Federal y luego quizás sea posible que a lo mejor en octubre, noviembre pueda realizar una segunda bajada de tipos de interés en función a la evolución que continúe observándose sobre la inflación en Europa. ¿De acuerdo? Por tanto, en principio, las estimaciones nos dicen que el Banco Central Europeo en estos momentos, pues para la siguiente reunión de septiembre, no planea pues hacer una nueva bajada de tipos de interés. Ahora bien, tener en cuenta que mañana conoceremos ese dato de inflación y por tanto, pues bueno, veremos a ver si se sigue relajando esa inflación en la zona euro o por el contrario seguimos viendo pequeños o ligeros repuntes. Después también, bueno, tendremos uno de los datos más importantes de esta semana. El miércoles 21 a las 8 de la tarde conoceremos las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que digamos es el informe o el acta, ¿no?, de esa reunión que se produjo en el mes anterior, en la reunión del Banco Central anterior, donde podemos ver pues todo lo que se dijo o todo lo que se discutió durante esa reunión y la decisión final de mantener los tipos de interés como están en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, estas actas, aunque pues bueno, ya sabemos qué es lo que se decidió y en principio pues ya se dieron todas las explicaciones, pueden darnos algunas pistas adicionales sobre cuáles serían los próximos pasos que daría la Reserva Federal, ¿no? Por tanto, estas actas las podremos leer a partir, como digo, del miércoles, de este miércoles 21 de agosto a partir de las 8 de la tarde. Por tanto, pues bueno, también será uno de los datos o uno de los informes, ¿no?, más importantes que tendremos esta semana. Y luego ya pasaríamos al jueves, donde pues bueno, conoceremos algunos datos importantes, sobre todo datos de PMI manufacturero, tanto para Alemania como para Estados Unidos. Recordar que estos datos están siendo cruciales en este momento sobre todo para Alemania, dado que pues bueno, se ve cierta ralentización en su economía, incluso se habla de posible crisis o de posible digamos, decrecimiento o crecimiento negativo para Alemania, debido pues a todos los problemas en las cadenas de suministros, la inflación, etcétera, ¿no? Por tanto, pues bueno, sabemos que Alemania a día de hoy, que es la locomotora o la fábrica de Europa, lo está pasando bastante mal y por tanto el dato del PMI manufacturero será muy relevante para sus compañías cotizadas, ¿no?, para su índice, el DAX 40. Tener muy en cuenta que este dato se publicará el jueves 22 de agosto a las 9:30, justamente una media hora después de la apertura del mercado europeo y por tanto podría tener o podría generar cierta volatilidad dentro del DAX 40. Así que aquellos que os gusta el scalping, que hacéis operaciones intradiarias en el índice, tener en cuenta que el jueves podríamos tener cierta volatilidad en la apertura y obviamente veremos a ver cuál es el resultado del dato, ¿no? Si observamos una ligera mejora en los datos de manufacturas de Alemania, pues seguramente esto será positivo para el índice. Si por supuesto el dato sigue cayendo o los datos de manufacturas siguen marcando lecturas por debajo de lo estimado, pues obviamente esto podrá ser negativo en la sesión del jueves para el DAX alemán. Así que muy atentos porque los PMIs también están marcando un poco la dinámica sobre esa posible recesión o ese posible soft landing o esa caída ligera, como también lo llamamos, tanto de la economía alemana como también de Estados Unidos. Recordamos que pues hace apenas un par de semanas tuvimos grandes turbulencias en los principales índices norteamericanos, en todo el mercado, en todos los mercados prácticamente, porque se contagió, digamos, todos los mercados, Europa, Asia, Estados Unidos, dado que, pues bueno, los últimos datos de empleo no fueron positivos, también vino ese contagio de
del lado de Asia, y el PMI manufacturero y el PMI de servicios puede ser un buen indicador para ver pues cuál está siendo o cuál es la salud de la economía norteamericana, ¿no? Si realmente estamos en ese soft landing, en esa ligera desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos, o nos encaminamos hacia una crisis más profunda. Tenemos que decir que después de las grandes caídas y ese mal dato de empleo que se registró en Estados Unidos y que provocó o desencadenó esas fuertes caídas en ese lunes negro, ¿no?, de hace un par de semanas, parece que ha quedado absolutamente en nada, con recuperaciones prácticamente de esas caídas del 100%. Hemos visto cómo se ha generado una formación en V, o sea, ni siquiera han buscado, ¿no?, niveles de soporte para después continuar con las subidas. Y esto, en medida, se debe a que la semana pasada conocimos también algunos datos macroeconómicos importantes referidos también al consumo de Estados Unidos. Conocimos ventas minoristas, conocimos presentaciones, resultados también de algunas compañías minoristas, y parece ser que, pues bueno, la salud o el ritmo de consumo de la población norteamericana o digamos del consumo interno, pues sigue siendo positivo, ¿no? Sigue incrementándose incluso durante el pasado mes de julio, ¿no? Por tanto, esta referencia lo que nos están indicando es que, pues bueno, prácticamente ha sido un ligero shock, una distorsión en la evolución de los datos macroeconómicos de Estados Unidos que estamos conociendo, y todo sigue indicando a que, pues bueno, la dinámica de la economía norteamericana pues sigue siendo una dinámica positiva, ¿no?, de crecimiento. Por tanto, este dato del PMI manufacturero será una referencia más, una pista más que nos hablará sobre, pues bueno, cuál está siendo el comportamiento de la economía americana y hacia dónde se pueden dirigir pues los próximos meses, ¿no?, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, aunque, pues bueno, ya ahora lo veremos en el gráfico sobre las posibilidades de las bajadas de tipos de interés que se pueden producir en septiembre. ¿Ok? También conoceremos, por ejemplo, ventas de vivienda de segunda mano para el mes de julio en Estados Unidos a las 4 de la tarde, el próximo jueves, y cerraremos la semana con la famosa reunión del Jackson Hole, donde los principales banqueros centrales se van a reunir y, pues bueno, van a discutir sobre las diferentes políticas monetarias que se están llevando a cabo, cuál es el futuro de los bancos centrales, cuáles son las perspectivas económicas que se observan para los próximos meses y para los próximos años, y por tanto el viernes a las 4 de la tarde, que es cuando tendremos las declaraciones de Jerome Powell, podrían mover el mercado, dado que, pues bueno, podría dar alguna pista adicional o podría, digamos, hacer algún tipo de referencia sobre la bajada de tipos de interés que está programada para el mes de septiembre, si no cambia nada de forma importante, ¿no? Por tanto, pues bueno, el viernes será una sesión importante, como decimos, a las 4 de la tarde comienza esa comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Y finalmente, pues bueno, ya cerraremos con la venta de vivienda nueva de Estados Unidos, que en principio pues se estima que siga creciendo, ¿no? Por tanto, pues bueno, vemos algunos indicadores macroeconómicos que nos siguen dando pistas de que lo que ocurrió hace un par de semanas pues simplemente fue un shock y que todo vuelve a la normalidad, y obviamente pues podemos tener el sentimiento contrario, ¿no?, de que esos datos de manufactura sobre todo pues no sean positivos y que obviamente pues nos dirijamos hacia un momento un poco más preocupante para la economía norteamericana. Entre todo esto, además también debemos comentar, ¿no? A nivel político, como ya sabéis, en noviembre tenemos las elecciones de Estados Unidos. Todo el mundo está muy pendiente, ¿no?, de tanto el candidato republicano como la candidata demócrata, y esta semana se va a celebrar la convención demócrata, donde en principio parece ser que pues se va, digamos, a potenciar, ¿no?, la candidatura de Kamala Harris durante esta convención que se va a celebrar en Chicago, ¿no? Obviamente se van a escuchar todo tipo de comentarios. No creemos que vaya a generar ningún tipo de distorsión o ningún tipo de movimiento importante en los mercados, pero bueno, lo que sí parece
consolidarse es una especie de giro, ¿no?, en esas encuestas sobre las elecciones norteamericanas, donde en algunos estados clave, en unos estados importantes, parece que empieza a decantarse más por la demócrata que por Donald Trump, ¿no?, que por el Partido Republicano. Por tanto, bueno, esta conferencia o esta convención demócrata, digamos que lo que va a hacer es consolidar como candidata a la presidencia de los Estados Unidos a Kamala Harris. Así que, bueno, veremos a ver, pues, también si esto afecta o no afecta a los mercados, que obviamente creemos que todavía, pues, no es el momento, ¿no?, para que los mercados presten atención a este tipo de eventos. Pero sí es cierto que contra más nos acercamos a la fecha sobre las elecciones en Estados Unidos, pues obviamente pues más tensión se genera, más discrepancias, digamos, ¿no?, y más expectativas sobre lo que pueda ocurrir. Así que, bueno, pues como apreciación, obviamente estamos hablando de la mayor potencia mundial y son eventos que también pueden ser relevantes o importantes. Así que, bueno, en definitiva, lo que tenemos que prestar atención a nivel de trading, a nivel de inversión, pues son esos datos macroeconómicos sobre los datos de IPC en Europa, las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal y esos datos sobre todo de PMI de Estados Unidos y de Alemania que conoceremos este jueves. Así que, bueno, en la parte macroeconómica, así es como viene la semana. En segundo lugar, ya pasando más a la parte corporativa, pasando a las acciones, al mercado de acciones, hoy conocimos la noticia de que AMD sube en el pre-market, subía más de un 3%, tras anunciar la compra de ZT System por 4.900 millones de dólares. AMD lo que ha hecho ha sido adquirir una compañía o un proveedor de infraestructura de inteligencia artificial, digamos, remontando pues dentro de esa batalla o esa guerra por la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Parece ser que pues bueno, suben las acciones aproximadamente ese 3%. No sé en estos momentos cuánto está subiendo AMD. Vamos a verlo. A precio de mercado, AMD en estos momentos sí sube aproximadamente un 2,20%, ¿vale? La noticia está sentando bastante bien a la compañía y bueno, lo que ha comunicado es eso, ¿no?, la adquisición de un proveedor de infraestructura de inteligencia artificial por 4.900 millones de dólares. ZT System, digamos, por conocer un poquito para que os hagáis una idea del tipo de empresa que es, tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de infraestructuras de almacenamiento y computación de inteligencia artificial en centros de datos a escala para las empresas de la nube, para empresas digamos que trabajan dentro de la nube, ¿no? Lo que asegura AMD es que con este movimiento se enmarca dentro de su estrategia de brindar capacitación de liderazgo en inteligencia artificial y soluciones de inferencia basadas en la innovación en silicio, software y sistemas. Además también, pues bueno, han apuntado que en los últimos 12 meses, en el último año, AMD ha invertido más de 1.000 millones de dólares para expandir su ecosistema de inteligencia artificial y fortalecer las capacidades de software de inteligencia artificial de la empresa. Por tanto, como ya sabéis, AMD, uno de los principales competidores dentro del segmento de los semiconductores, junto con Intel, junto con Qualcomm, junto con, por supuesto, Nvidia, etcétera, pues también se suma o refuerza su presencia sobre la computación de inteligencia artificial y con este paso pues se afianza más, ¿no?, como un competidor muy serio dentro de este nuevo sector o dentro de esta nueva industria de la inteligencia artificial. Por tanto, pues bueno, AMD, que yo creo que es un título que no sé si lo tenéis actualmente en cartera o estáis pensando en incorporarlo, que para el medio a largo plazo podría ser una muy buena inversión. Y luego, por otro lado, también otra de las noticias importantes que hemos visto hoy, o bueno, uno de los reportes importantes que hemos visto hoy, sobre todo noticias, ¿no?, que nos llega
desde Bankinter, donde creen bueno, que en el caso de Louis Vuitton, que como ya sabéis, pues lleva 6 meses bastante malos, con una pérdida aproximadamente de un 13% de su capitalización, habiendo sido uno de los títulos que en 2013 mejor lo hizo. Y bueno, pues parece ser que Bankinter nos habla ya de que sería factible o sería posible la posibilidad de reincorporarnos de nuevo a la compañía Louis Vuitton, ¿no? A volver a tenerla en cartera después de estas correcciones que lleva realizadas en el último semestre. Recordamos que estas caídas o la justificación que hay detrás de estas correcciones que se están produciendo en Louis Vuitton son derivadas de la debilidad que ha mostrado sobre todo el mercado chino. Y esto es algo que está afectando de forma generalizada a todo el sector lujo, ¿vale? Lo veíamos también en otras firmas, por ejemplo, como Hermes, o lo veíamos también sobre todo en compañías, por ejemplo, en Swatch, por ejemplo, ¿no? Que fabrica relojes de lujo, etcétera, etcétera. Sus presentaciones de resultados de toda la parte del sector lujo no han sido positivos, incluso algunos de ellos han lanzado profit warning, ¿de acuerdo? Diciendo que pues no van a cumplir sus previsiones de beneficios para este año, y entre ellos se encontraba Louis Vuitton. La cuestión aquí es que ahora mismo, después de estos 6 meses decepcionantes, ¿no? Como podríamos señalar, parece que Bankinter apuesta de nuevo o habla de que pues quizás Louis Vuitton pues haya encontrado una zona de suelo y que podría volver a ser interesante, una posibilidad interesante de inversión para el medio plazo, ¿no? Para lo que queda de año. Por tanto, pues bueno, analizaremos también ahora desde el lado técnico Louis Vuitton a ver qué nos pueden decir los gráficos y si sería interesante o no en este momento pues tomar nuevas posiciones en esta compañía que, como decimos, ¿no? Ha sido una de las que mayor rendimiento ha generado durante 2023, tuvo un comportamiento prácticamente impecable, haciendo máximos históricos, y este año 2024 pues no está siendo nada positivo para la compañía. Así que bueno, esto es en principio las noticias principales de las empresas. Nos vamos a ir ahora, si os parece bien, a revisar el resto de mercados. Luego nos vendremos a la parte de las acciones de nuevo para analizar rápidamente pues cuál es la situación técnica de estas compañías. Hablaremos de AMD, hablaremos de un poco los semiconductores a nivel técnico y también de Louis Vuitton, ¿ok? Eso sí, antes de nada, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en los índices, porque, como decíamos, ¿no? Todo lo que parecía ser una auténtica catástrofe hace 2 semanas, como vemos, prácticamente se ha quedado en nada. Recuperación en formación en V, con una formación en V muy difícil de detectar normalmente, ¿no? Para tomar posiciones de los principales índices. Esto es algo que está siendo muy generalizado. Vemos una recuperación enorme, por ejemplo, en el caso del Eurostock a nivel general en Europa, pero también tanto España, por ejemplo, que el índice IBEX 35 cotiza ya por encima de nuevo de los 11.000 puntos, habiendo llegado a los 10.300. También muestra esa formación en V, recuperando más del 75% de la caída que se produjo hace 2 semanas. También observamos como el DAX alemán también ha recuperado también más del 75%, incluso por encima del 80% de la caída que tuvimos, y lo mismo está ocurriendo en los mercados americanos, ¿no? Vemos un S&P 500 también recuperando más del 75%, un Nasdaq 100 también recuperando más del 60% de la caída y, por supuesto, el Dow Jones, ¿no? También con importantísimas subidas que se produjeron la semana pasada después de que se conociera, pues bueno, ese dato de IPC de Estados Unidos, que pues no fue ni bueno ni malo, sino que digamos estuvo dentro de un poco de las expectativas del mercado, ¿no? Confirmando que pues no Estados Unidos no está entrando en una recesión importante y que nos aproximamos más a lo que definen los analistas como un soft landing, ¿no? Una ligera caída, una ligera desaceleración del crecimiento económico, que precisamente es el objetivo que se marca la Reserva Federal, ¿no? O sea, el no provocar pues una crisis económica
en Estados Unidos, ¿no? Fijaros cómo ha cambiado la perspectiva desde hace 2 semanas, donde con ese dato de empleo y lo que ocurría en Asia, etcétera, etcétera, todo el mundo hablaba de crisis confirmada en Estados Unidos, con todas esas fuertes caídas que observamos en el mercado, fuertes salidas, y hemos pasado ahora que, bueno, no, finalmente no va a haber ninguna crisis y nos vamos a quedar en una ligera desaceleración económica, que es lo que estaba dentro de las perspectivas hace 3 semanas. Por lo tanto, fijaros cómo el paradigma o los movimientos del mercado están cambiando a un ritmo extremadamente acelerado, ¿no? Hace 3 semanas hablábamos de que no pasaba nada, todo estaba bien, todo va según lo programado, preveíamos bajada de tipos en septiembre, parecía iba a ser un verano tranquilo. Una semana después, o sea, hace 2 semanas, tuvimos ese fuerte movimiento bajista donde todo el mundo lo veía todo oscuro, negro, los mercados se hundían, y una semana después, o sea, la semana pasada veíamos cómo se producía esta fuerte recuperación, ¿no? Después de que otros datos macroeconómicos confirmaran que, bueno, que no pasa nada, que no es para tanto, ¿no? Que no está ocurriendo nada fuera de lo común, ¿no? O sea, simplemente se trata de una ligera distorsión que, pues, en el medio plazo, pues, no debería tener mayor importancia, ¿no? Este relato o esta situación es lo que provoca, ¿no? Esta formación que estamos viendo en el gráfico en V, ¿no? Con esas recuperaciones donde vemos de nuevo un Dow Jones, un índice industrial de Estados Unidos, que se vuelve a aproximar de nuevo a los máximos históricos, donde vemos también un SP500 que vuelve a recuperar niveles previos, por encima ya niveles previos de esas fuertes caídas que se produjeron hace un par de semanas. De hecho, hoy ya está cotizando, como veis, por encima de esos 5.565 puntos. Veremos a ver si se mantiene por encima de esa zona. Y luego un Nasdaq 100 que está en la misma situación. O sea, estamos de nuevo en el punto de partida que observábamos hace 2 lunes, ¿no? Hace 2 semanas de cuando se produjo, que fue cuando se produjo, ¿no? Ese crack o esas fuertes caídas, ¿no? Por tanto, 2, 3 semanas de distorsión donde realmente pues no ha ocurrido gran cosa, ¿no? Al final todo ha quedado en nada, todo vuelve a la normalidad y volvemos otra vez a las mismas expectativas que teníamos previas a esas fuertes caídas. Y bueno, ¿qué podemos esperar, por tanto, para esta semana? En principio parece que va a ser una semana tranquila, una semana relajada, donde en principio pues las referencias son las mismas que ya teníamos pues hace algunas semanas, ¿no? Será muy importante, por supuesto, para el caso vámonos primero al SP500, es muy importante esta semana y bajando un poco más, ¿no? A gráfico de 4 horas, muy importante toda esa zona que tenemos de los 5.564 puntos. Vamos a ver si consigue consolidarse el SP500 por encima de esa zona, porque debemos entender que dentro de la fase correctiva en la que venía el SP500, esa referencia es el último máximo decreciente de toda la secuencia. Fijaros como aquí, en todo este movimiento bajista que se produjo hasta el mínimo que marcó, apenas observamos ninguna corrección, ¿no? Ninguna corrección importante. ¿Ok? Por tanto, obviamente, la referencia para esta semana, la primera de todas, pues van a ser ese nivel de resistencia que teníamos establecido en los 5.565. Si nos aproximamos más al corto plazo, ¿no? Observamos que, bueno, para ver ya o para volver de nuevo a un entorno bajista, la única referencia que nos queda por observar serían la zona de los 5.513, ¿no? Por tanto, estamos, digamos, en una zona muy estrecha, en una zona donde, pues bueno, dependiendo de hacia dónde se quiera decantar el mercado, podríamos tener movimientos de continuación alcista, que creemos que será lo más probable, aunque os recuerdo que tenemos que ver todavía ese dato de PMI manufacturero de Estados Unidos y de servicios, pero todo indica que, bueno, que la recuperación pues, va a seguir produciéndose sin más, ¿no? Aunque debemos entender que el último nivel de soporte
que encontramos dentro de esta secuencia alcista de los últimos días son los 5.513 puntos. ¿Qué quiere decir? Que por debajo de este nivel, pues bueno, podríamos encontrar pues mayores caídas, ¿no? Si el índice corrige por debajo de esos niveles o las compañías caen por debajo de esos niveles, podríamos ver una corrección un poquito pues más profunda, ¿no? Esto en cuanto al S&P 500. En cuanto al Nasdaq 100, como vemos, la situación es bastante similar, o sea, no hay, podríamos decir, nada que nos invite a pensar algo diferente, ¿no? Porque la estructura o las formaciones siguen siendo exactamente las mismas. Tenemos también un último máximo decreciente, que es justamente esa zona de los 19.575 puntos. Vemos como en premercado, en las últimas horas, el Nasdaq 100 ha intentado superar esa barrera de los 19.575. De momento, como observamos, pues no ha conseguido superar, digamos, esas zonas y nos ha marcado una zona de soporte de muy corto plazo, de gráfico horario, cercana pues a los 19.340 puntos, ¿no? Por tanto, yo considero que esas van a ser, ¿no?, las dos referencias de corto plazo más importantes en el índice tecnológico, ¿no? Obviamente, si continúa el movimiento alcista, si vemos continuación y supera los 19.575 puntos, podríamos ir o podría el índice ir a buscar de nuevo ese entorno de los 19.900 puntos. Si pierde esta última referencia de soporte de muy corto plazo de una hora, pues podríamos ver correcciones para devolver otra vez el índice al entorno de los 19.000, 18.900 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, hay que vigilarlo muy de cerca y ir observando un poquito, pues qué es lo que ocurre, sobre todo con esa zona de resistencia que bajo mi punto de vista es la más importante, ¿no? Los 19.575. Y luego ya, pues bueno, en el caso del Dow Jones, la recuperación está siendo pues también muy fuerte. Su referencia o su último nivel de resistencia importante está mucho más arriba, como veis, muy cerca de los máximos históricos. Prácticamente estaríamos hablando de los 41.238. Por tanto, pues bueno, no tenemos dudas de que una vez superada esa barrera del 75-76% del retroceso del Fibonacci, pues es bastante probable o hay una probabilidad bastante alta de que el Dow Jones vuelva de nuevo a ese entorno, ¿no? Y se dirija de nuevo pues a los 41.238 y que pues bueno pueda testear de nuevo los máximos históricos situados en los 41.400, ¿no? Además, como observamos hoy, sesión también positiva, en principio también con subidas en esta sesión de lunes, donde no hay referencias macroeconómicas y todo apunta a que, pues bueno, pues todo continuará dentro de lo normal, ¿no? Con esas continuaciones alcistas. Si nos vamos ya al gráfico de una hora, ¿vale? Y observamos este último proceso alcista, el entorno bajista o ya una opción bajista debería tomarse aproximadamente sobre esos niveles de los 40.422, ¿no? Que son los últimos, es el último nivel de soporte importante que marcó el Dow Jones y que fue pues el último soporte que marcó la pasada semana, ¿no? Por tanto, si queremos tomar una referencia importante dentro de pues este entorno alcista de corto plazo que estamos observando, el soporte lo encontraríamos, como decimos, en los 40.422, ¿vale? Como zona importante en caso de caídas, y luego la resistencia pues ya la encontramos en los 41.240 puntos aproximadamente. Así que bueno, en principio esta sería un poco la perspectiva que tendríamos para el Dow Jones. Y luego ya si nos vamos a los mercados europeos, a fijarnos un poquito más en el detalle, como decíamos antes, también fuertes recuperaciones. Vemos un DAX alemán muy fuerte, como se está recuperando, recupera más del 80%, prácticamente un 90% de la caída que se produjo hace un par de semanas y se aproxima a su último máximo decreciente,
que encontramos en esos 18.575 puntos, ¿no? Cotiza hoy también en positivo, con subidas relativamente interesantes, ¿no? Con casi un 0,5% arriba, y se aproxima, como decimos, a esa resistencia que encontraríamos en los 18.575. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa zona, porque ya empieza a haber barreras importantes, resistencias importantes, y recordaros que esta semana tenemos ese dato de Alemania también. Tenemos el PMI manufacturero que veremos cómo afecta al índice, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, como vemos, se está recuperando de las fuertes caídas. Estamos otra vez por encima de los 17.000, de los 18.000 puntos, que yo creo que es la barrera más importante, ¿no? La que más nos preocupaba, al menos hasta que vimos esas caídas. Y bueno, en principio, mientras que se mantenga por encima de esos 18.000 puntos, todo parece indicar que podríamos volver a ese entorno de máximos históricos que tenemos en los 18.920, ¿no? Por tanto, bueno, en principio parece que algo muy malo, ¿no? Tendría que ocurrir para que el DAX no alcanzara al menos esos 18.575 puntos, ¿ok? En las próximas horas, en los próximos días. Luego ya nos vamos a España, nos vamos al índice IBEX 35, que también, obvio, sufrió muchísimo con esas caídas de hace un par de semanas, y como vemos ya está recuperándose prácticamente en un 80% de las caídas. Vuelve a cotizar otra vez por encima de los 11.100 puntos, ahora mismo está cotizando en esos niveles, y sobre todo lo más importante, que se recupera por encima de esa zona de soporte importante que teníamos en ese entorno de los 11.000, ¿no? Hoy, de hecho, está consolidando por encima de esos niveles, y el IBEX 35 es uno de los índices, digamos, que más crecimiento está registrando en la jornada de hoy, ¿no? Con una subida del 1,34%. Por tanto, importante repunte para el IBEX 35, gran recuperación del índice después de las fuertes caídas, y pues bueno, veremos a ver si mantiene esas subidas durante esta semana. Por tanto, la referencia en este caso serían esos 11.000 puntos de nuevo. ¿Ok? Para el IBEX 35, y luego ya la resistencia, pues ese último máximo que nos marcó en los 11.273 puntos. ¿Ok? Y luego ya, pues bueno, si podemos irnos a Francia también, como bien sabéis, Francia sufriendo mucho, ¿no? Después de las elecciones europeas, mucha incertidumbre en el mercado. Y pues bueno, después de estas fuertes correcciones, donde también le afectó bastante las caídas que vimos hace un par de semanas, se recupera de nuevo por encima de una zona muy importante, que eran esos mínimos o esas zonas de soporte que estaba marcando el canal lateral, ¿no? Antes de que se produjera esa distorsión hace un par de semanas, ¿no? Por tanto, importantísimo que la jornada de hoy pues cierre, ¿no? Por encima de esos 7.463 puntos, ¿vale? Para entrar de nuevo en esa zona lateral, esa zona lateralizada, ¿no? Esto da pues buenas perspectivas de que el índice se puede recuperar, y veremos a ver pues cómo consolida, ¿no? Por tanto, la referencia más importante que yo creo que vamos a tener para esta semana es el hecho de que el CAC 40 se mantenga por encima de esos 7.463 puntos, ¿ok? Y luego ya, pues bueno, podemos cerrar, si os parece bien, con el Eurostock, que ya es el índice de las 50 compañías más importantes de Europa, que como vemos también se está recuperando bastante bien bueno, de las caídas que se produjeron hace un par de semanas. Prácticamente ha recuperado el 90% también. Por tanto, pues bueno, las principales compañías europeas vuelven otra vez a ese entorno, digamos, en el que nos encontrábamos, ¿no? Previo a las fuertes caídas. Hay una zona de resistencia muy importante, obviamente, es la zona de los 4.922, sería su zona de resistencia más importante, y el soporte, dado que ya ha recuperado por encima de él, la zona de los 4.765, ¿no? Digamos, esas serían las dos referencias más importantes esta semana para el Eurostock, ¿no? Para ver si mantenemos un entorno alcista de continuación de alza, o por el contrario, pues bueno, volvemos a un escenario bajista. Vamos a ver, teníamos por aquí una pregunta que nos dejaba nuestro
Vamos a ver, nos dejaba por aquí Eduardo. Nos dice, Nvidia ha pasado los 120, máximo anterior, y encima ha superado los 122 de toda la bajada. Así que ahora por técnico debería ir a máximos, 140. No sé cómo lo ves tú. Pues vámonos a ver las acciones que de hecho, pues como comentaba al principio, ¿no? Eh, esta semana es una semana donde se está poniendo mucho el foco en los semiconductores, ¿no? Con esa noticia, ¿no?, que comentábamos al principio sobre AMD, y pues seguramente Nvidia también va a ser protagonista. Vamos a irnos directamente al gráfico de Nvidia, luego ya entramos un poco en las valoraciones sobre AMD y el resto de compañías, pero bien, como comentábamos hace algunas sesiones, ¿vale? Habría que estar pendientes porque Nvidia estaba superando o estaba intentando superar la semana pasada ese último máximo decreciente que teníamos en la zona de los 120, como bien comentas, ¿no? Al superar los 120, ¿de acuerdo? Toda esta fase bajista, voy a intentar dibujarlo para que lo veamos un poquito más claro. Todo este proceso bajista donde teníamos máximos y mínimos decrecientes, ¿no?, hasta marcar ese último mínimo, que fue el de la caída hace un par de semanas. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que nos deja este último máximo decreciente, ¿de acuerdo? Que tenemos justamente en 120, ¿no? Cotizando ahora en 125. Este movimiento o esta consolidación donde vemos precio de cierre del jueves por encima de los 120, viernes también marcando vela completa por encima de esa zona, y hoy también en positivo, lo que nos da es una confirmación, ¿no? Una confirmación de que este proceso bajista que tenemos aquí, pues ha finalizado y comienza un nuevo proceso alcista, ¿ok? Obviamente, en este punto, quizás buscar oportunidades de entrada en compra en este entorno puede ser un poquito arriesgado, ¿no? Porque volvemos otra vez a un entorno, digamos, sobrevalorado de la compañía. Si estamos hablando del medio largo plazo, ¿no?, de pues a un año vista, a 2, a 3 o incluso 5 años vista, pues puede ser una muy buena opción en este momento. Pero digamos que ahora mismo en este momento, en este entorno, no encontramos lo que definimos como momentum, ¿no? Una buena, una buena zona, un buen momento de compra para Nvidia, ¿no? Por tanto, yo personalmente lo que haría en este entorno, de acuerdo, sería que una vez consolidado el precio por encima de ese último máximo decreciente, intentaría buscar una zona de descuento. Que, ojo, esto se puede dar o no se puede dar en un momento determinado, ¿ok? Es posible que haga una formación en V, se nos vaya hasta los máximos y hasta ahí va a apuntar. Otra cosa es la forma de hacerlo, ¿no? Yo personalmente, para intentar encontrar un mejor punto de entrada, en el caso de Nvidia, intentaría buscar, pues eso, después de este impulso, donde tengo la confirmación de ruptura, intentaría buscar la corrección. ¿De acuerdo? Intentaría buscar pues un apoyo que me pueda devolver de nuevo en torno de los 109, 110, o no hace falta tampoco que me vaya tan lejos, ¿no? Podría ser los 115 o incluso simplemente una pequeña estructura de throwback, ¿no? Un apoyo hasta esos niveles, ok, de los 120 de nuevo, para a partir de ahí continuar con las subidas, ¿no? Al menos ese pequeño, digamos, descuento. Esto ya, pues bueno, depende un poco de la estrategia que queramos llevar, ¿ok? Si consideramos que esa zona de descuento pues está en un entorno más bajo de los 110, 115 dólares, o obviamente debido al potencial que se está desarrollando, a las fuertes compras que se están produciendo, la compañía no va a hacer ese descuento y podríamos volver a ese entorno de los 120. ¿Okay? Por tanto, bueno, se puede tomar la posición, yo creo que en ese entorno, esperar el throwback para acompañarse, o directamente tirarnos a comprar acciones de Nvidia, ¿no? Con el riesgo que ello supone. Obviamente, dentro de este entorno, como bien dices, pues bueno, una vez superado ya este último máximo decreciente y teniendo en cuenta que el contexto, con descuento o sin descuento, es ya un contexto de nuevo otra vez alcista, obviamente hay unos objetivos. El primero de los objetivos lo encontraríamos en los 135 dólares, ¿vale? Que es justamente ese máximo
o esa resistencia anterior, y luego ya finalmente los 140, que son los máximos históricos, ¿no? Por tanto, obviamente la perspectiva ya para Nvidia es totalmente alcista, ¿no? Podríamos dar o considerar que que esta sucesión, ¿no? de máximos y mínimos decrecientes ha finalizado y que la compañía podría entrar de nuevo en un proceso alcista, ¿no? Veremos si lo hace con descuento, haciendo un movimiento de descuento o no. ¿Ok? Esa es un poco yo creo que la duda que tenemos. O directamente se nos tira en una V y nos va otra vez a máximos, que puede ocurrir. De hecho, lo estamos viendo, ¿no? En los principales índices. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que ya estamos en un entorno alcista y que sus objetivos serían los 135 o 140 dólares sin ninguna duda. ¿Ok? Ya veríamos, ¿no? Si no estás posicionado en Nvidia, pues hay esas opciones, ¿ok? Tirarte ahora por ello, pues apostando un poco a que el tirón alcista continúe, esperar un descuento importante, aproximadamente de un 50%, ¿vale? Para buscar posiciones en los 105, 110 dólares, ¿vale? O simplemente un ligero descenso, un ligero, digamos, reposo sobre esa zona de los 120 para luego, pues bueno, continuar con la subida. Esas serían, yo creo que las tres opciones en este momento si nos planteamos compras, ¿no? en Nvidia. Aún así, pues bueno, dentro de las tecnológicas y dentro de los semiconductores hay compañías que a lo mejor nos pueden dar mejor posicionamiento, ¿no? O mejor momentum en este momento. Y bueno, una de ellas podría ser perfectamente AMD. ¿Ok? AMD viene también de las fuertes caídas, se ha apoyado bastante bien en ese entorno de los 133, 140 dólares, de hecho lo está recuperando y como veis en este momento, pues dentro de esta caída de corto plazo, ir al gráfico de 4 horas, dentro de este proceso bajista de 4 horas, ok, tenemos esta zona, que es la zona de los 153, ¿no? Donde nos marcó aquí, pues, este último máximo decreciente, ok, y que bueno, que parece que en la sesión de hoy está atacando, ¿no? Está intentando confirmar, pues, esa ruptura de toda esa zona de resistencia importante. Como vemos, obviamente su proyección hacia los máximos históricos pues es mucho mejor, ¿no? O es mucho mayor que, por ejemplo, en el caso de Nvidia, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros cómo en el caso de tomar posiciones en estos entornos de AMD, su relación entre el potencial beneficio y el riesgo, ¿vale? Es bastante mejor en estos momentos, ¿no? Tenemos ahí prácticamente un 1 a 2,5, ¿no? Aproximadamente. Una por cada unidad de riesgo estimaríamos 2,5 de potencial beneficio. Mientras que en el caso de Nvidia, pues fijaros que si tú tomas posiciones en este entorno de Nvidia, estamos hablando de que este es tu potencial riesgo al mínimo anterior frente hasta los máximos históricos. Fíjate que te da por cada unidad de riesgo 0,5 de potencial beneficio, ¿no? Por tanto, estos son detallitos que quizás también debamos entender y debamos observar, ¿no? Por eso es lo que os decía antes de que quizás en Nvidia, bajo mi punto de vista, prefiero, ¿no? Esperar una zona de descuento que rebaje, digamos, mi riesgo, mi estrategia de riesgos y que me permita de esa forma incrementar el potencial beneficio hasta los máximos históricos. ¿Esto quiere decir que no va a superar máximos históricos? Obviamente no. ¿Ok? No sabemos lo que va a hacer Nvidia, ¿no? En los próximos 6 meses, pero desde un punto de vista de la valoración de los riesgos, pues creo que tiene mucho más potencial en estos momentos AMD hacia el objetivo, ¿no? Que es volver a máximos históricos que en este momento Nvidia, ¿no? Es simplemente por valoración de riesgos y por, digamos, buscar un título que esté no infravalorado, porque AMD no está infravalorado, pero que esté en una mejor posición, ¿no? Que tenga un mejor descuento, podríamos decir, ¿no? En este momento. Así que bueno, en principio esa es un poco la idea, ¿vale? En comparación. Vamos a ver otras compañías que también pues lo podrían estar haciendo bien. Vámonos a Qualcomm, ¿vale? Que también tuvo esas importantes correcciones. En gráfico diario
ha apoyado bastante bien en la zona de los 156, soporta también bastante bien la media móvil de 200 sesiones en gráfico diario, ¿ok? Y ha tenido también esa ligera recuperación, ¿no? En el gráfico semanal, bueno, también lo presenta de momento bastante bien. En principio no hay nada que nos impida, ¿no?, pensar en que la compañía puede generar de nuevo un buen rally alcista, ¿vale? Pero estamos otra vez de nuevo en esas situaciones, ¿no?, en el que vemos un proceso bajista, ¿vale?, donde el último máximo decreciente se sitúa en este entorno, en el entorno de los 180 dólares aproximadamente, ¿vale? Toda esa zona que tenemos ahí, la que estoy marcando en color azul, y hasta que no superara pues esa zona, pues no habría, digamos, una interpretación de nueva tendencia alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, desde un punto de vista, digamos, de valoración, pues quizás Qualcomm también esté en una buena posición, ¿no? Vamos a ver qué tipo de formaciones o estructuras nos deja en esta zona que nos está marcando ahora mismo, en ese entorno de los 170, pero también podría ser interesante. Y luego tenemos a ASML, que ha tenido bastante volatilidad en las últimas semanas, no solamente por lo que ha acontecido a nivel general en los mercados, sino por esa guerra comercial China-Estados Unidos en la que pues está metido esos aranceles o esas prohibiciones sobre las importaciones de semiconductores, digamos, que se fabrican en China, ¿no? Y esto, pues, obviamente, aunque ASML es una compañía europea, le afectaría de forma directa. Principalmente las correcciones que hemos visto en ASML vienen poco explicadas desde ese punto de vista, aunque obviamente observamos cómo en líneas generales, en el histórico gráfico semanal, ASML sigue gozando de una tendencia alcista bastante poderosa. O sea, no vemos tampoco, digamos, pérdidas de grandes niveles. Lo único que me preocupa en el caso de ASML, que es que perdió esa zona de soporte de los 800 euros. ¿Ok? La pérdida de esa zona pues hace que sea preocupante, ¿no?, que pueda entrar en un proceso, digamos, bajista mayor. Pero bueno, también está teniendo recuperación. Yo marcaría una zona de resistencia importante que para mí serían los 893 euros, perdón. Y a partir de ahí, pues bueno, ya sí veríamos, ¿no?, quizás esa recuperación más importante. Dentro de todas las que hemos visto hasta este momento, ASML personalmente es la que menos me gusta por esa enorme volatilidad que se está registrando en el título. ¿Okay? Hay muchas idas y venidas, malas noticias para la compañía que no son propias, porque a nivel general, a nivel de fundamentales y a nivel, digamos, de beneficios de la compañía sigue siendo bastante positivo, o sea, no hay nada preocupante a nivel fundamental, pero obviamente digamos, los riesgos geopolíticos pues es lo que está afectando principalmente a la compañía. Así que bueno, veremos a ver si se estabiliza, si entra en una fase un poquito más calmada, un poquito más tranquila y también se convierte, ¿no?, en una posibilidad importante. Y luego tenemos otra de las que, pues bueno, también nos están dando mucho que pensar, que en este caso es Intel, que bueno, que lo está haciendo fatal, cotizando en torno de 21, y hay ya empresas o de valoración de compañías que estiman que el valor de Intel, el valor por acción de Intel, estaría rondando los 3 dólares. ¿Ok? Y esto es algo que descubrimos la semana pasada. Por ejemplo, si nos vamos a la web de, no sabemos si lo han cambiado, pero en principio en la web de Simple Wall Street, cuando analizamos Intel, ¿vale?, nos muestran que su valor razonable, vamos a ver el valor razonable de la compañía, ¿vale?, estaría, como veis, en el entorno de los 3,17. ¿Vale? Esto es porque, bueno, pues Intel no está pasando por su mejor momento. De hecho, en su última presentación de resultados fue muy negativa.
por tanto, pues se produjo, ¿no? Es lo que provocó estas fuertes caídas y digamos que está bajo su sospecha, ¿no? De que dentro de las compañías de semiconductores, pues no sea, digamos, sea la que peor lo pase en los próximos meses o incluso en los próximos años. Sí es cierto que, bueno, y esto pues entraría un poco de la lógica, ¿no? El CEO de Intel o digamos las declaraciones de los directores de Intel ya fue que eran conscientes de que eh, ciertos sectores o ciertas partes del negocio de Intel no estaban generando beneficios, de hecho estaban generando importantes pérdidas, pero que estimaban que empezarían a ser rentables a partir del segundo semestre de este año, ¿no? O sea, yo creo que a partir ya del cuarto trimestre de este año, a partir de octubre, noviembre. Por tanto, obviamente hay muchas expectativas sobre Intel, también hay muchas dudas y yo creo que hasta que realmente no observemos que Intel empieza a ver cierta recuperación, para mí de los valores o de las compañías dentro del entorno de los semiconductores es la que de momento menos consideración deberíamos tener en este momento, ¿no? O sea, ese palo hasta los $21, pues obviamente está siendo devastador para la compañía. Así que bueno, en principio, de todas las de semiconductores, esta es la que menos me gusta. Obviamente, también es cierto que las grandes compañías, ¿no? Los siete magníficos son las que están marcando un poco la dinámica de recuperación de los índices, ¿no? De estas últimas sesiones. Vemos Microsoft como también ha recuperado parte, ¿no? De esas caídas, aunque todavía yo creo que sigue un entorno correctivo. Yo creo que todavía debemos ver quizás alguna ligera caída al entorno de los $400. Apple ha tenido una recuperación extraordinaria también. ¿Ok? Se ha situado justamente en esa resistencia que marcábamos de los 224, ¿no? Por tanto, cierra totalmente esas caídas, fuertes caídas que vimos hace un par de semanas, donde también recordar que hablamos de que Berkshire Hathaway o Warren Buffett vendió el 50% de su cartera de Apple, ¿no? Quizás ahora, después de esta fuerte recuperación, quizás eh, esté un poco, digamos, arrepentido, ¿no? Por esa decisión, aunque hay muchísimos operadores que creen que, bueno, que si lo ha hecho, pues hay algún motivo de fondo, ¿no? Para ello. Después también, bueno, tenemos Amazon, que también se está recuperando con bastante fuerza. Amazon nos preocupaba bastante por el hecho de que había perdido esa zona de soporte de los 167 y podría entrar en un proceso bajista. Pero bueno, en principio otra vez se ha recuperado por encima de esos niveles y podría ser una opción, aunque yo creo que podría generar algún descuento adicional, ¿no? Alguna pequeña caída, de nuevo es en torno de los 170, 167 para reincorporarnos y la que observamos que todavía no ha generado una recuperación importante, pero que empieza a mostrar ya cierta fortaleza ha sido Google o Alphabet. Fijaros cómo ha conseguido ahora mismo, digamos, ¿no? La sesión del viernes, que fue de indecisión, pero la sesión de hoy está intentando posicionarse por encima de los $165, ¿no? Fijamos también, ¿no? Cómo hizo ese suelo, ¿no? En la zona de los 157 y parece que está generando una estructura de doble suelo, ¿no? Por tanto, dentro de las grandes compañías capitalizadas, dentro de los siete magníficos, la que mejor momentum o mejor pinta técnica tiene ahora mismo, creo que sería Alphabet, ¿no? Porque nos está mostrando ya el final de esta fase correctiva, parece que quiere consolidarse por encima de los 164, $165, lo que le devolvería de nuevo otra vez a ese entorno, digamos, alcista, ¿no? Si nos vamos al gráfico diario, pues como veis es todavía una de las compañías que no ha conseguido, digamos, hacer esa recuperación, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos ahí yo creo que en Alphabet un posible patrón alcista que quizás al cierre de la sesión de hoy pues nos dé una potencial entrada en compra. Hay que vigilarla muy de cerca porque estamos hablando de tomar posiciones final del día de hoy, eh, apertura de la sesión de mañana, ¿no? Por tanto, bueno, en principio así es como vienen un poco las grandes. Me queda Tesla, que pues bueno, sigue mostrando
ese soporte, ¿no? O ese rebote en todo ese entorno que teníamos de los 184, 185 dólares. Parece que aguanta el rebote, aunque bueno, yo creo que aquí todavía tenemos muchas dudas, ¿no? sobre la compañía. Y bueno, en líneas generales, esto es un poco lo que os traíamos. Me queda por repasar el tema que no se me olvide, por supuesto, el análisis técnico de Louis Vuitton, como habíamos comentado, ¿no? Antes, esa noticia donde Bankinter, pues bueno, consideran que lo peor de Louis Vuitton ya ha pasado y que podría comenzar su recuperación. Y si nos vamos a los gráficos, ¿vale? Vamos a ese entorno de gráficos semanales, observamos cómo ya empezamos a ver un suelo en Louis Vuitton. Vemos como nuestro indicador de RSI nos ha mostrado pues esa zona de sobreventa extrema. Por tanto, ya está en un entorno pues mucho más favorable, ¿no? De final de caídas para intentar tomar pues quizás posiciones alcistas, ¿no? Como ya, por ejemplo, hiciera en septiembre de 2023. Fijaros que generó el mismo tipo de patrón o el mismo entorno que luego generó una nueva subida, ¿no? Por tanto, pues bueno, ya estamos en ese entorno de niveles de sobreventa extremos. Estamos también sobre la media móvil de 200 sesiones semanal. Y a partir de aquí, pues bueno, en el gráfico diario, ¿qué es lo que observamos? De momento, el proceso de corrección se sigue manteniendo, ¿vale? Todavía no hay ninguna señal que nos indique que esa tendencia bajista vaya a finalizar, aunque parece haber ya cierta recuperación. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Cómo se va planteando en el corto plazo. Yo creo que, al igual que como hemos comentado con el resto de compañías, pues deberíamos plantear una estrategia, una perspectiva para Louis Vuitton, pues de espera, ¿no? Vamos a esperar a ver si genera algún tipo de zona de descuento y a partir de ahí, pues intentar subirnos a una nueva tendencia alcista, ¿no? Reduciendo así también los riesgos y ver qué tipo de estructuras pues nos genera en esos entornos. Y poco más, ¿no? Parece que, bueno, puede empezar a parecer interesante, como decíamos, ¿no? Louis Vuitton más desde una perspectiva de medio a largo plazo, donde vemos soportes importantes que no se han perforado, recuperaciones por encima de soportes también anteriores, ¿ok? Por encima de esos 653, eso siempre es una buena noticia. Y pues bueno, salimos de un entorno, como veis, donde los indicadores nos muestran pues también esos niveles, ¿no? De sobreventa extrema, esa señal en gráfico semanal que normalmente nos suele dar pues un buen comportamiento y unos buenos rendimientos, ¿no? Por tanto, así que entorno de sobreventa extrema para Louis Vuitton en gráfico semanal hace posible que pues bueno, nos tomemos en serio esa posibilidad de subidas de nuevo para Louis Vuitton. ¿Ok? Así que, bueno, no sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta. Vamos a repasar el chat. Creo que no vemos más consultas. Así que poco más, entonces, por mi parte, poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en esta sesión. Recordar que mañana tenemos sesión de webinar, hablaremos de datos macroeconómicos. El miércoles a las 4 de la tarde tenemos también sesión de análisis de acciones. Veremos pues qué ha ocurrido con Google, si se ha podido tomar posición o no. Veremos a ver Louis Vuitton, cómo se mueve estas sesiones y repasaremos muchas más acciones. Y luego recordar que el jueves tenemos también una sesión muy interesante para aquellos que son clientes de JFD Elite sobre un indicador de sentimiento de mercado. Así que lo dicho, hablaremos de todo esto. Por tanto, tenemos una semana completa con webinarios, más sesiones de trading en directo y por supuesto os esperamos a todos y a todas. Ya sabéis que podéis ver toda la información en la página web de JFD Brokers, en el apartado de eventos, el apartado de webinarios, de formación y si tenéis cualquier duda, por supuesto, nos enviáis un correo electrónico a support@jfdbrokers.com o nos podéis llamar por teléfono aquí a la oficina de Madrid al 91 080 0496. Un placer, como siempre, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima sesión. JFD, just fair and direct.